Buenas. Vale, a ver, hace tiempo que no subo nada para el canal, ¿vale? Creo que un año tranquilamente, 2 años tal vez. Y bueno, ya tocaría ir subiendo cositas, ¿no? ¿Qué vamos a subir estos días? Pues bueno, estos días. Voy a intentar subir vídeos que hablen sobre conceptos que se van explicando en grados superiores y universidades, porque me he dado cuenta que mucha gente lo está pasando fatal o le está costando muchísimo. Y dije, bueno, si puedo sacar algo de tiempo y subir vídeos para gente que está estudiando programación, pues perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lo que son archivos con Java, ¿de acuerdo? Cómo funciona el manejo de archivos, ¿vale? Lo que es leer y escribir datos en un archivo lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Porque ya tocaría entrar con lo que son los streams y los buffers. Pero lo que vamos a ver hoy va a ser, pues, cómo manejar el sistema de archivos con Java. Así que, bien, una vez dicho esto, vamos a empezar ya con lo que es el vídeo en sí, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos este proyecto vacío con Java, ¿de acuerdo? Bien, antes de empezar a programar y toquetear con Java hay que entender una cosa. ¿Qué es un archivo realmente? Bien, nosotros tenemos en nuestro ordenador nuestro disco duro, ¿de acuerdo? El cual tiene un sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Puede ser X4, NTFS o el que sea. Cada sistema operativo tiene una forma diferente de organizar sus archivos y cada kernel de cada sistema operativo tiene una forma diferente de interactuar con esos archivos, ¿de acuerdo? Ahí es donde está el dilema, digámoslo así. Cada sistema operativo te da diferentes herramientas para poder interactuar con su sistema de ficheros. Entonces Java lo que tiene que hacer es darnos una API que nos permite interactuar con cada sistema de ficheros de manera unificada. Es decir, si yo quiero abrir un archivo, no quiero tener que hacer una implementación para cada sistema operativo, sencillamente quiero abrir un archivo, ¿no? Lo que sí que cambia son las rutas. ¿A qué me refiero? Bien, mientras nosotros estamos acostumbrados a ver, pues esto, carpetas que dentro tienen archivos y tal, pero cada una de estas tiene, pues esto, una ruta, digámoslo así. Yo me vengo aquí y voy a esta carpeta de aquí. Yo, si cojo esta carpeta y le doy a propiedades, como veréis, aquí me dice que está en esta ruta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que para poder acceder a una carpeta, a un archivo o lo que sea, tengo que escribir una ruta para decirme cómo llegar a ese archivo o a esa carpeta, ¿de acuerdo? Mientras en Windows las rutas y las carpetas se dividen con esta barra de aquí, con esta barra invertida. Por eso podemos ver rutas como por ejemplo esta. Primero especificamos la unidad en la que queremos buscar y luego especificamos las carpetas en las que queremos ir. Por ejemplo, users, y aquí por ejemplo sería mi usuario Astro, luego desktop, ¿de acuerdo? Así funciona en Windows, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? En Linux y Mac las carpetas se dividen con la barra diagonal, ¿de acuerdo? Si yo quiero ir a mi carpeta personal tengo que ir a cd barra, porque es root en Linux, home, y aquí le doy a Astro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto es un problema? No del todo, ¿de acuerdo? Java ya está preparado, bueno, Java y la mayoría de lenguajes de programación ya nos dan herramientas para poder manejar este tipo de putadas, ¿no? Este tipo de circunstancias. Así que, bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a entender cómo funciona la API de Java de la clase file, ¿de acuerdo? Vamos a estar trabajando concretamente con la clase file de Java, ¿de acuerdo? Bien, la clase file de Java. La clase file de Java básicamente nos permite interactuar con nuestro disco duro, nada más, con nuestro sistema de ficheros. No nos permite ni leer archivos, ni escribir archivos, ni nada. Sí que nos permite crear archivos, es decir, crear entradas en el sistema de ficheros, acceder a información relacionada con esas entradas, como por ejemplo qué permisos tengo sobre un directorio en concreto, comprobar si un directorio o un archivo existen, crear directorios, crear archivos, eliminar directorios, eliminar archivos. Todo eso es lo que nos permite hacer la clase file, que es lo que vamos a aprender en este vídeo, ¿de acuerdo? Bien, para poder crear un archivo, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto que apunte hacia una ruta, ¿de acuerdo? ¿Qué ruta va a ser? Pues va a ser mi carpeta personal. Vamos a ir a mi escritorio y vamos a crear ahí un archivo, ¿de acuerdo? Entonces, esa ruta va a ser la siguiente. Si queremos hacer que este programa se pueda aplicar a cualquier sistema operativo, vamos a tener que ingeniárnoslos un poquito, ¿de acuerdo? Java nos provee una herramienta, una utilidad que se llama system.getProperty, que nos permite coger información del sistema operativo en el que se está ejecutando este programa. Una de estas propiedades es user.home. Y esto nos va a dar la carpeta de usuario de este usuario de aquí, ¿de acuerdo? Entonces con esto tenemos la string home path, ¿de acuerdo? Vamos a crear un archivo, pero primero vamos a crear una ruta, ¿vale? A lo mejor queremos crear una ruta muy compleja que está formada por 3, 4, 5, 6 o un montón de elementos. Para eso tenemos una clase llamada path of, ¿vale?
Of es un método estático de la clase path que nos permite crear un path. A partir de un path luego podemos crear un archivo, ¿de acuerdo? La clase path nos da información, pues eso, para crear y modificar rutas, básicamente, ¿vale? Para generar rutas. A partir de estas rutas luego podemos crear archivos y a partir de estas instancias de la clase file podemos, pues, crear archivos, directorios o leer información de estas entradas de nuestro sistema de ficheros. Recordad que la clase file nos permite interactuar con el sistema de ficheros. E interactuar con el sistema de ficheros implica, pues, ver qué permisos tengo sobre una entrada, ver si esa entrada existe o no, crear directorios, crear archivos y eliminarlos. Nada más, ¿vale? Entonces, vamos a crear una ruta que va a ser la home path, luego le vamos a pasar la carpeta desktop y luego le vamos a pasar la carpeta, el archivo file.txt, ¿de acuerdo? A partir de aquí luego podemos pasarlo a un toFile. Entonces podemos hacer aquí file es igual a... Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos creado un path, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, vamos a hacerlo más grande esto. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos creado un path, esto de aquí es un path, y luego este objeto path tiene un método llamado toFile que nos permite crear un archivo a través de esta ruta, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos este archivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, una de las primeras cosas que podemos hacer con los archivos es comprobar si ese archivo existe. ¿Cómo? Con el método file.exist. Esto lo que va a hacer va a ser comprobar si esa entrada en nuestro sistema de ficheros existe, ¿vale? ¿Por qué me estoy refiriendo a entradas? Porque un directorio y un archivo al final son lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a verlos pues como carpetas y luego dentro de esa carpeta tenemos, por ejemplo, archivos o lo que sea. Pero al final es lo mismo todo, ¿vale? La única diferencia con un directorio de un archivo es que el directorio contiene información sobre qué elementos tiene dentro. Nada más. Un archivo tiene información binaria, pues por ejemplo texto o un vídeo, lo que sea, ¿no? En cambio, un directorio contiene información sobre qué elementos tiene dentro de ese directorio, pero al final todos son archivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer es comprobar si esta entrada de aquí existe. Si existe, le decimos el archivo ya existe. Si no existe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser crear el archivo y decirle el archivo se ha creado correctamente. ¿Y cómo creamos este archivo? Bien, utilizando el create new file o create directory, ¿vale? No, perdón, mkdir. Bien, ¿qué diferencias hay? Pues create new file lo que va a hacer va a ser crear un archivo en esa ruta. En cambio, el mkdir lo que va a hacer va a ser intentar crear un directorio, ¿de acuerdo? ¿Qué nos interesa a nosotros? Crear un archivo. ¿Qué pasa? El problema de crear un archivo es que puede haber un error, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer un try catch, ¿vale? Y uno de los errores que puede haber, por ejemplo, es que le estemos pasando es que intentemos crear un archivo en una carpeta que no existe. Ese puede ser uno de los errores. Entonces vamos a hacer aquí un exception y vamos a hacer un shout e.getMessage, ¿vale? Para informar al usuario de que ha habido un error y nos vamos de la función principal, ¿vale? En este caso hacemos un return y no un system.exit porque como lo estamos ejecutando todo desde la función principal, no tenemos que forzar la salida del programa desde cualquier otro lugar. Estamos en la función principal y en el momento que esa función se termina el programa. Bien, esto por un lado. Ahora, ¿qué pasa? Este método createNewFile nos devuelve un booleano, ¿vale? Este booleano nos indica si se ha podido crear el archivo o no, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Boolean file created es igual a file createNewFile. Entonces con esto ¿qué podemos hacer? Podemos hacer if file created. Podemos decirle al usuario shout el archivo se ha creado correctamente. En caso contrario, vamos a hacer un shout que diga el archivo no se ha podido crear. Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a comprobar si el programa funciona, ¿de acuerdo? Esto de aquí, personalmente, a mí no me gusta cómo se ve, ¿vale? O sea, esto ya es por legibilidad de código, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Ya, en todo caso, haré un vídeo al respecto sobre cómo mejorar la legibilidad de tu código. Bien, entonces tenemos ya el programa terminado. Vamos a comprobar si funciona, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar esto. Y como veis nos dice no such file or directory. ¿Por qué? Porque el escritorio de esta mierda no existe, ¿de acuerdo? Ahora sí que va a funcionar. El archivo se ha creado correctamente, perfecto. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bien, hay varias formas de hacerlo. La primera es yendo a mi escritorio y comprobando que hay un archivo que se llame file.txt, ¿vale? Aquí tenemos el archivo que se llama file.txt. Otra forma de hacerlo es, pues la que más me gusta a mí, que es ir desde la terminal y comprobar que hay un archivo que se llama file.txt, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto. El archivo se ha creado correctamente. Si vuelvo a ejecutar esto, ¿qué va a pasar? Me dirá que el archivo ya existe y no va a hacer absolutamente nada, que esto es lo que pasa aquí. Comprueba, ¿el archivo existe? Sí, perfecto, pues ya está. Entonces, bien, esto es una cuestión básica de los archivos en Java.
creamos un objeto file que apunta a una ruta de nuestro disco duro. Entonces a partir de ahí podemos empezar a interactuar. Si esa ruta es correcta, podemos crear archivos, directorios o obtener información de lo que ya existe en esa ruta. Entonces, ¿qué más podemos hacer con un archivo? Bueno, con un file, pues podemos también crear un directorio, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer ahora. En vez de crear un file.txt, vamos a crear un archivo llamado directory, ¿de acuerdo? Por cierto, es posible que si estáis trabajando con Windows y tenéis OneDrive, esto de aquí no os funcione porque se habrá movido la carpeta del escritorio a otra carpeta que está dentro de OneDrive y luego escritorio o desktop en función de cómo tengáis el ordenador. Tendríais que poner la ruta manualmente, ¿qué queréis que os diga? Bien. Dicho esto, ¿qué más vamos a hacer? Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un directorio, ¿de acuerdo? Entonces hacemos lo mismo, lo único que vamos a cambiar el nombre de la variable para que se entienda mejor, directory. Bien. Entonces, hemos creado un path y de este path hemos obtenido un archivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar crear ese directorio. Lo que vamos a comprobar es, ¿el directorio existe? Si sí, el directorio ya existe. Si no es así, vamos a intentar crear ese directorio. ¿Cómo? Con un mkdir, ¿vale? Aquí veréis que hay dos métodos, el mkdir y el mkdir. Luego hablaremos de la diferencia de cada uno de estos. Pero de momento centrémonos en mkdir, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser comprobar si el directorio se ha creado. Directory created. Bien, el directorio se ha creado correctamente o no se ha podido crear el directorio, ¿vale? Por suerte esto no tiene que ir dentro de un try catch, así que nos lo podemos quitar de encima. Bien, repasemos lo que tenemos hasta el momento. Tenemos un objeto file, que es al que llamamos directory, que es un objeto que nos permite interactuar con nuestro sistema de ficheros, que apunta a una ruta en concreto. A partir de aquí podemos decirle, oye, ¿esta entrada en mi sistema de ficheros ya existe? Si es así, no hagas nada. Pero si no existe, vamos a intentar crear un directorio en esa entrada, ¿vale? Con el método mkdir. Esto nos devolverá un booleano diciéndonos que, hey, este directorio se ha creado correctamente. Si se ha creado el directorio, informamos al usuario. Si no se ha creado el directorio, informamos al usuario. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ejecutar esto. Lo ejecutamos y nos dice que el directorio se ha creado correctamente. Si lo vuelvo a crear, si lo vuelvo a ejecutar, ¿qué me dirá? Pues que el directorio ya existe. Así que vamos a comprobarlo. Aquí tenemos un directorio llamado directory. Entonces, perfecto. Y es una carpeta que está vacía. Bien. Esto de momento es lo más básico que podemos hacer con los archivos, ¿vale? Pues intentamos crear un archivo, intentamos crear un directorio y así todo el rato, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, antes os dije que había un método llamado mkdirs, que es distinto del mkdir. ¿Por qué? Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Imaginémonos que dentro del escritorio desktop queremos crear un directory y dentro de este directory queremos crear otro que se llame, por ejemplo, A, luego otro que se llame B, otro que se llame C, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El directorio de directory existe, pero A, B no existen. Y si queremos crear una carpeta C dentro de A y B, tendríamos que crear cada una de estas, ¿vale? Entonces Java nos provee el mkdirs, ¿vale? Que crea todos los directorios necesarios hasta llegar a la ruta que le hemos especificado, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar este programa. ¿Y qué nos dirá? Que el directorio se ha creado correctamente. Si ahora vamos a desktop y dentro de directory tenemos una carpeta llamada A, otra llamada B y otra llamada C, ¿vale? Se nos han creado todas estas carpetas de manera automática sin que hayamos tenido que especificarle que nos cree la carpeta A, luego la carpeta B, la carpeta C. Sencillamente le hemos dicho, oye, créame la carpeta C dentro de esta ruta y créame todos los directorios que sean necesarios. Así de sencillo. Entonces, esto es lo más fácil que podemos hacer, crear archivos y crear directorios. Pero también podemos hacer otra cosa, que es eliminar archivos y eliminar directorios, ¿vale? Porque al final es, si esa ruta existe, podemos hacer cosas con ella. Y si no existe, pues a lo mejor podemos crear un directorio de manera recursiva. Pero si queremos crear un archivo en un directorio que no existe, pues nos jodimos, es lo que hay, ¿no? Hay maneras de solucionar todo esto. Por ejemplo, bueno, ya entramos más en detalle. Eliminar archivos y eliminar directorios. Tenemos este file de aquí, ¿vale? Sabemos que el archivo existe, ¿de acuerdo? Entonces, si el archivo existe, vamos a intentar eliminarlo, ¿vale? ¿Cómo? File.delete. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Boolean file deleted es igual a file.delete, ¿vale? Si el archivo se ha eliminado, le decimos al usuario, el archivo se ha eliminado, eliminado correctamente. Si no es así, no se ha podido eliminar el archivo, ¿vale? Esto en caso de que exista el archivo. Si el archivo no existe, no podemos eliminar nada. Así que lo que vamos a hacer va a ser decirle al usuario, archivo no existe. Bien, entonces, ¿qué está pasando aquí?
Primero, creamos un objeto file que apunta a file.txt que está dentro de desktop y dentro de mi carpeta de usuario. ¿De acuerdo? Hasta aquí espero que se entienda. Entonces, este objeto file vamos a comprobar si existe. Si este archivo resulta que existe, vamos a intentar eliminarlo. Si no existe, le decimos al usuario que, hey, el archivo no existe. Bien, entonces, ¿cómo funciona el tema de eliminar un archivo? Pues bien, el objeto file, el objeto delete nos permite eliminar tanto archivos como directorios. Se elimina esa entrada del sistema de ficheros. En el caso de un archivo, pues nos volverá, oye, el archivo es eliminado correctamente. Entonces, comprobamos, ¿se ha podido eliminar el archivo? Es decir, si esto es true, significa que el archivo se ha eliminado. Entonces le decimos al usuario que el archivo se ha eliminado correctamente. Si no es true, entonces le decimos que el archivo no se ha podido eliminar. Hasta aquí perfecto. Bien, entonces... Uy, va, que me cargo el monitor. Entonces, bien, vamos a comprobar, vamos a ejecutar esto de aquí. El archivo ya existe, el archivo se ha eliminado. El archivo se ha eliminado correctamente, el archivo ya existe. Esto viene de que... Aquí, vale. Este shout no debería estar ahí, un momentito. Vamos a... Desktop. Vale. Bien, venimos aquí y ejecutamos esto. El archivo se ha eliminado correctamente. Perfecto. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, ¿qué me dirá? Que el archivo no existe, así de sencillo. Si recordáis, yo en mi escritorio tenía un archivo llamado file.txt que ya no está este archivo. Por tanto, nos hemos cargado ese archivo, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un directorio. Bien, ahora tenemos aquí lo que teníamos antes, que era con nuestro directorio, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a apuntar al directory en general, ¿vale? Y esto va a ser bastante divertido, ¿por qué? Porque directory es un directorio que ya tiene, carpetas dentro suyo. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a coger aquí, vamos a irnos a desktop. Y dentro de directory, dentro del escritorio, vamos a irnos aquí y vamos a crear una nueva carpeta llamada subdirectories. Bien, vamos a coger esto de aquí, vamos a coger esto de aquí, lo vamos a copiar. Vale, perfecto, lo pegamos y dentro de directory ya no hay nada, perfecto. Entonces, bien. La idea ahora es la siguiente. Tenemos el archivo directory, ahí tenemos el... Vamos a explicarlo bien. Vale, dentro de directory no hay nada, pero dentro de subdirectories tenemos estas carpetas. Tenemos la carpeta de subdirectories, luego A, luego B y luego C, ¿de acuerdo? Entonces veréis qué pasa. Primero vamos a intentar eliminar directory, ¿de acuerdo? Entonces si lo hacemos, directory exists, si existe, vamos a intentar eliminarlo. Si no, el directorio no existe. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer directory.delete y vamos a comprobar, bueno, o delete, como cojones queráis decirlo, boolean directory deleted, ¿de acuerdo? Entonces hacemos exactamente lo mismo. If directory deleted y aquí hacemos un else. Primero, si el directorio se puede eliminar correctamente, le decimos el directorio se ha eliminado correctamente. Y si no, le decimos que el directorio no se ha podido eliminar. Bien, entonces partimos del mismo ejemplo. Lo único que cambia es que ahora en vez de apuntar a un archivo apuntamos a un directorio. Vamos a intentar ejecutar este programa, a ver qué nos dice. Nos dice que el directorio se ha eliminado correctamente. Si vamos al escritorio ya no tenemos la carpeta directory. Entonces si volvemos aquí y volvemos a ejecutarlo, nos dirá que el directorio no existe. Hasta aquí, perfecto. Es un comportamiento que esperaríamos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si intentamos eliminar un directorio que tiene contenido dentro? Es decir, un directorio que no está vacío. Vamos a comprobarlo. Bien, vamos a intentarlo aquí. Nos dice lo siguiente. El directorio no se puede eliminar. ¿Por qué no se puede eliminar el directorio? Porque no está vacío. Entonces, para poder eliminar el contenido de un directorio tenemos que ir a mirar el directorio. Y habría que eliminar de manera recursiva todo, absolutamente todo lo que tiene ese directorio. Todo, absolutamente todo, ¿vale? Y esto se puede hacer con un algoritmo recursivo. Sería cuestión de leer un directorio y ver su contenido. Entonces, si este directorio tiene dentro otro directorio, habría que hacer exactamente lo mismo. Entrar dentro, ir eliminando todo lo que tenga este directorio y sus subdirectorios para poder eliminar este directorio. Y esto podría ser un ejercicio interesante, en el que se practicaría la recursividad y practicaríais lo que es eliminar un directorio. ¿Bien? En todo caso, podemos hacer lo siguiente. Puedo subir otro vídeo realizando ese programa concretamente, ¿vale? Después de que hayáis entendido cómo funciona todo esto, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de los archivos, ¿de acuerdo? Pues es sencillo, ¿no? Es apuntar a un archivo y aparte de poder ver si existe o no existe, podemos también obtener información de ese archivo. Por ejemplo, directory.create
can execute, can read, can write, todo esto se trata de permisos, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces vamos a trabajar directamente con... ¿existe este directorio o este archivo? Perfecto. ¿No existe? Perfecto. Voy a intentar eliminarlo, voy a intentar crearlo, etc. Esto es lo básico que tienes que aprender sobre lo que son los archivos en Java, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo haremos un programa que se encargue de eliminar un directorio de manera recursiva, ¿de acuerdo? Así que nos vemos.